¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. Es aquel pasaje donde Jesús dice: ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Y les decía también: con la medida con que midiereis, seréis medidos, y aun con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Aquí se desarrollan dos ideas principales. Primero, la lámpara que está puesta para iluminar, y segundo, que la medida que usemos para los demás se usará para nosotros. Con la primera se nos enseña que el cristianismo debe ser proclamado. Lo que hemos recibido no es para esconderlo, sino para darlo a los demás, para darlo a conocer. Y la otra es que no debemos hacer a los demás lo que no queremos para nosotros. Ambas cosas son impulsadas por la caridad. Sobre esta virtud de la caridad nos dice San Agustín: vino el Señor mismo como doctor de la caridad, rebosante de ella, llevando a plenitud la palabra divina sobre la tierra, y puso de manifiesto que tanto la ley como los profetas radican en los dos preceptos de la caridad. Así pues, hermanos, recordad aquellos dos preceptos que deben permanecer siempre grabados en nuestros corazones. Nunca olvidéis que hay que amar a Dios y al prójimo. A Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo. El amor de Dios es el primero en la jerarquía del precepto, el primero en el rango de la acción, pues el que te puso ese amor en dos preceptos no había de proponerte primero al prójimo y luego a Dios, sino al revés, a Dios primero y al prójimo después. Pero tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo haces mérito para verlo. Con el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios. Como claramente dice San Juan: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Al amar al prójimo y cuidar de él, vas haciéndote capaz de amar a quien tenemos que amar con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Es verdad que no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con nosotros al prójimo. Ayuda por tanto a aquel con quien caminas, para que llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre. Una de las características principales del amor es el respeto. Respetar al otro en sus puntos de vista, en su manera de ser, en su manera de pensar o de obrar. Respetarlo sin juzgarlo ni condenarlo, solo porque no va de acuerdo a mis gustos, a mi forma de ser o a mis convicciones. Respetar al otro en su proceso de crecimiento, no querer que vaya a una velocidad que ni Dios mismo se la pide. Respetar al otro en sus decisiones. El Señor en diversas partes del Evangelio nos dice que nosotros no debemos juzgar a nadie, y aquí lo vuelve a repetir con una advertencia: se usará con nosotros la misma medida. Si nosotros a nuestros hermanos los juzgamos con dureza, sin compasión, sin misericordia, sin darles oportunidad de cambio, esa medida la usará Dios con nosotros. Y a veces el Señor no lo hace directamente, pero permite, por ejemplo, que nosotros caigamos en las mismas o en parecidas faltas en las que nosotros hemos condenado a nuestro hermano. ¿Y por qué lo hace el Señor? No lo hace para vengarse, lo hace porque nos ama, para que nosotros aprendamos a ser compasivos como Él. Así que aunque sea por conveniencia propia, nos conviene, valga la redundancia, ser indulgentes con los demás. Así Dios se verá obligado a hacerlo con nosotros. Y en la primera parte, el Señor nos invita a iluminar, a ser luz. Y ser luz significa irradiar, no solo con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida. San Juan Pablo II, hablando de las almas consagradas, dice: de la santidad de los que han recibido la llamada, depende la fuerza de su testimonio, capaz de atraer a otras personas, empujándolas a confiar la propia vida a Cristo.
La vocación y la entrega del auténtico cristiano dan testimonio de que ser discípulo de Cristo es una hermosa elección. Todos los que seguimos al Señor tenemos la obligación de dar testimonio con nuestra vida. Que no nos suceda, como decía Mahatma Gandhi, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Y esto lo decía por los malos ejemplos que veía en muchos que se decían seguidores de Cristo, pero que sus obras estaban muy lejos de la verdad. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos enseñe a hacer luz en este mundo de tinieblas, y repitámosle esa jaculatoria tan hermosa que solía decirle la venerable Teresita González de Quevedo: Madre mía, que quien me mire te vea.